Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales, algo que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí, hablamos de ese misterioso encuentro en coche nuevo que ha generado más rumores que una novela turca en horario estelar. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en esta situación. Vamos a analizar las pistas, las teorías, los rumores y, por supuesto, las fotos y vídeos que han estado circulando. Intentaremos desentrañar este enigma y ver si podemos llegar a alguna conclusión, o al menos, entender mejor de qué va todo esto. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y asegúrense de formar parte de nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho de qué hablar. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía después de protagonizar la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love in the Air como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Fueron la pareja del momento, nos regalaron momentos adorables, viajes juntos, fotos de ensueño y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Eran la encarnación del amor, la perfección personificada. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para muchos de nosotros. Nos quedamos con el corazón roto y preguntándonos qué había pasado. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas, han trabajado en nuevos proyectos y aparentemente han mantenido una distancia prudente. Pero claro, siendo dos de las figuras más importantes del espectáculo en Turquía, es casi imposible evitar que sus caminos se crucen de vez en cuando. Y aquí es donde entra en juego nuestro misterioso encuentro en coche nuevo. Hace unas semanas empezaron a circular fotos y vídeos en las redes sociales que mostraban a Hande y Kerem juntos en un coche nuevo. No era un encuentro casual en la calle, no era una coincidencia en un restaurante. Estaban juntos en un coche y parecían estar hablando. Y por supuesto, esto desató la locura colectiva. Las teorías comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. ¿Se reconciliaron? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Fue solo una reunión amistosa? ¿O hay algo más que no sabemos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Analicemos un poco lo que sabemos con certeza. Las fotos y vídeos son reales. No hay duda de que Hande y Kerem estuvieron juntos en ese coche. El coche, por cierto, parece ser bastante nuevo y lujoso, lo que también añade un toque de misterio a la situación. ¿De quién es el coche? ¿Por qué estaban juntos en él? Una de las teorías más populares es que están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Recordemos que ambos son actores muy solicitados y que tienen agendas muy apretadas. Sin embargo, no sería la primera vez que una pareja de actores decide volver a trabajar juntos después de una separación. De hecho, a veces es una forma de mantener la relación profesional y evitar conflictos personales. Si este fuera el caso, podría ser que estuvieran discutiendo los detalles del proyecto, leyendo guiones o simplemente poniéndose al día sobre sus vidas. También podría ser que estuvieran grabando algo en secreto, quizás un comercial o un pequeño cameo en algún proyecto. Las posibilidades son infinitas. Otra teoría, que es la que muchos fans esperan con ansias, es que se reconciliaron. Quizás, después de un tiempo separados, se dieron cuenta de que se extrañaban y decidieron darse una segunda oportunidad. Esta teoría se alimenta de la esperanza y del deseo de verlos juntos de nuevo. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos felices juntos otra vez? Sin embargo, también hay que ser realistas. Las reconciliaciones no siempre son fáciles y a veces simplemente no funcionan. Puede ser que ambos hayan decidido seguir caminos diferentes y que este encuentro en el coche no signifique nada más que una reunión amistosa. Es importante recordar que a pesar de que los vemos en la pantalla y leemos sobre ellos en las revistas, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a mantener su privacidad, incluso si eso significa no revelar todos los detalles de su vida personal. También es posible que estén trabajando en algún proyecto filantrópico juntos.
Ambos son conocidos por su compromiso con diversas causas sociales y podría ser que estén colaborando en alguna iniciativa benéfica. Esta teoría es menos emocionante que las anteriores, pero también es plausible. Otra posibilidad es que el encuentro esté relacionado con asuntos legales o financieros. Recordemos que durante su relación, compartieron muchas cosas, tanto materiales como emocionales. Puede ser que estén resolviendo algún asunto pendiente relacionado con su separación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sean amigos. A pesar de que fueron pareja, también eran amigos antes de eso. Puede ser que hayan decidido mantener una amistad después de la separación y que este encuentro en el coche sea simplemente una muestra de ello. En resumen, las posibilidades son muchas y las respuestas, por ahora, escasas. Solo Andy y Kerem saben realmente lo que ocurrió. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y esperar a que alguno de los dos decida revelar algo más. Lo que sí es cierto es que este encuentro en coche nuevo ha generado una gran expectación y ha demostrado que el interés por Andy y Kerem sigue siendo muy alto. Son dos de las figuras más queridas y populares de Turquía y todo lo que hacen genera un gran revuelo. Así que, ¿cuál es el secreto detrás de este encuentro? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Puede ser un nuevo proyecto, una reconciliación, una amistad, un asunto legal o simplemente una coincidencia. Lo que sí sabemos es que seguiremos atentos a cualquier novedad y que les mantendremos informados de todo lo que suceda. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Hemos analizado las fotos, los vídeos, las teorías y los rumores. Hemos intentado desentrañar este enigma, pero al final, la respuesta solo la tienen Andy y Kerem. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es un canal dedicado a las celebridades turcas, y que siempre encontrarán aquí las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre sus ídolos. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Andy y Kerem? ¿Se reconciliaron? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Fue solo una reunión amistosa? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Pero esperen, la historia no termina ahí. Para entender realmente la magnitud de este encuentro, necesitamos ahondar un poco más en el contexto de su relación pasada y su impacto en la cultura pop turca y mundial. Hande Erçel y Kerem Bürsin no fueron simplemente una pareja de actores, se convirtieron en un fenómeno. Sen Kalkapm fue un éxito arrollador, vendiéndose a decenas de países y generando legiones de fans dedicados a la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie no solo impulsó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también creó una conexión emocional profunda con el público. Las interacciones entre Eda y Serkan eran encantadoras, llenas de humor, pasión y momentos genuinos que resonaban con el espectador. La química era palpable y cuando confirmaron su relación en la vida real durante un viaje a las Maldivas, el mundo entero celebró. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza a principios de 2022, y finalmente, la confirmación oficial llegó, dejando a los fans desconsolados. Las razones de la separación nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a aún más especulaciones. Algunos apuntaban a las presiones de la fama y las agendas apretadas, mientras que otros insinuaban diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Desde entonces, ambos han sido objeto constante de la atención mediática. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, ha explorado otros caminos, incluyendo proyectos en Hollywood y la producción de contenido. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el fantasma de su relación pasada siempre ha estado presente, acechando en cada entrevista y publicación en redes sociales.
Y es precisamente ese fantasma el que ha resucitado con este nuevo encuentro. Las fotos y vídeos tomados por paparazzi y compartidos rápidamente en Internet son borrosos y de baja calidad, pero suficientes para alimentar la maquinaria de los rumores. Se puede ver a Ande sentada en el asiento del pasajero de un coche oscuro, con Kerem al volante. Ambos parecen estar conversando animadamente, aunque es imposible discernir el tema de la conversación. El coche en sí es un factor importante. Los fans más acérrimos, con su capacidad detectivesca impresionante, han identificado el modelo como un vehículo de alta gama, probablemente nuevo y bastante costoso. ¿De quién es el coche? ¿Lo compró Kerem? ¿O quizás Ande? ¿Es un detalle significativo o simplemente una coincidencia? La ausencia de declaraciones oficiales solo ha aumentado la intensidad de las especulaciones. Ni Ande ni Kerem han hecho comentarios sobre el encuentro, lo que deja a los medios y a los fans en un estado de limbo, tratando de interpretar las señales y leer entre líneas. Sus representantes, por su parte, se han mantenido en silencio, alimentando aún más la intriga. Volvamos a las teorías. La del nuevo proyecto sigue siendo una de las más plausibles. Ambos son profesionales consumados y saben el valor que tiene trabajar juntos. Quizás una productora ha logrado convencerlos de unirse a un nuevo proyecto, ofreciéndoles una suma considerable y la oportunidad de revivir la magia que los unió en Senkalkam. En este caso, el encuentro en el coche podría haber sido una reunión preliminar para discutir los detalles del contrato, la historia y sus respectivos roles. Pero la esperanza de una reconciliación es demasiado fuerte para ser ignorada. Muchos creen que el tiempo separados les ha permitido madurar y darse cuenta de lo que realmente importa. Quizás han aprendido a perdonar y a superar los obstáculos que los separaron en el pasado. En este escenario, el encuentro en el coche podría haber sido una cita secreta, una oportunidad para reconectar y explorar la posibilidad de reavivar la llama. La idea de que el amor verdadero puede vencerlo todo es un poderoso motivador, y los fans de Ande y Kerem se aferran a ella con fervor. Sin embargo, también es importante considerar las razones menos románticas. Como mencioné anteriormente, podrían estar resolviendo asuntos legales o financieros relacionados con su relación pasada. Quizás compartían inversiones o propiedades, y necesitan llegar a un acuerdo sobre su división. O tal vez están involucrados en algún negocio conjunto y necesitan discutir su futuro. La teoría de la amistad también es válida. A pesar de la ruptura, podrían haber mantenido una relación cordial y respetuosa. Quizás se ven ocasionalmente para ponerse al día o para apoyarse mutuamente en sus proyectos. En este caso, el encuentro en el coche podría haber sido simplemente una charla entre amigos, sin segundas intenciones. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una coincidencia. Turquía es un país relativamente pequeño, y las celebridades a menudo se mueven en los mismos círculos sociales. Quizás se encontraron casualmente en un evento y decidieron compartir un viaje en coche para evitar el acoso de los paparazzi. Independientemente de la verdad detrás de este encuentro, una cosa es segura: Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas, y su futuro sigue siendo objeto de intensa especulación. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Este drama, amigos míos, está lejos de terminar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría favorita? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. La conversación está abierta.